es presentado por Nempre Producciones. Esperamos que disfruten de este episodio en el cual vamos a estar hablando por qué nosotros como empresarios tenemos que hacer crecer la empresa. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo están? Asimismo, y la pregunta que hoy me gustaría hacer a Nelson y que seguro muchos de los empresarios también nos hacemos es el por qué hacer crecer nuestras empresas. ¿Cuál será el propósito, el motivo que nos lleve a ese pensamiento de por qué debo hacer crecer mi empresa, por qué no quedarme en un mismo lugar o por qué no quedarme cómodo cuando llego a un nivel de crecimiento? Entonces me gustaría conversar de eso y seguro que va a ser un tema que a todos nos toca de cerca. Bueno, lo primero es, hay un dicho que dice, lo que no crece, se muere. Y nosotros como empresarios tenemos que saber que tenemos que ir en la senda de crecimiento sí o sí. O sea, no tenemos vuelta atrás. Sabemos que las estadísticas para nosotros como empresarios están en nuestra contra. Año que pasa, es más probable que la empresa quiebre. O sea, en el primer año 50% de las empresas que inician quiebran. Al quinto año, el 80% de las empresas que inició quebró. Al 10º año, el 96% de las empresas que inició ya quebró. O sea, nosotros sabemos, fíjense, luego de 10 años solamente quedan 4 empresas. Solo quedan 4. Pero de ahí... Y con una pandemia como la que estamos aún viviendo y como fue peor aún, ¿verdad? Un escenario mucho más delicado para el crecimiento, el cierre. Muchas empresas quebraron en este tiempo. Absolutamente. Pero independiente de las condiciones, independiente de que el escenario sea, digamos, de incertidumbre, nosotros tenemos que estar viendo la forma de sacarle provecho a esta situación. O sea, nosotros tenemos que saber y tener en nuestra mente lo que acabamos de decir. Lo que no crece, se muere. Nosotros tenemos que buscar entonces cuáles son las áreas en las cuales nuestra empresa tiene que crecer. Y es importante para nosotros como empresarios tener eso bien incorporado, porque de repente solemos quedarnos medio cómodos. O sea, llegamos a un cierto lugar y... El hambre de crecimiento, digamos, inculcar un poco esa mentalidad de que debo crecer siempre, o sea, no puedo quedarme en un lugar. La mentalidad de crecimiento nosotros diríamos, sí, la mentalidad de crecimiento, o sea, y toda mentalidad, bueno, todo crecimiento dentro de la empresa viene por un cambio de mentalidad. O sea, viene por un cambio de mentalidad de los dueños principalmente. El dueño que dice, ok, ¿cómo puedo hacer las cosas mejor? Ok, ¿cómo puedo sacarle el máximo provecho a esta pandemia? ¿Qué me está diciendo esta pandemia que debo hacer que a lo mejor he venido dilatando? ¿Cuáles son las personas que en realidad, qué otro tipo de personas a lo mejor deberían estar dentro de mi empresa ahora? Hay un montón de preguntas que nos dan la posibilidad, porque la pandemia y todo lo que produce nos dice, hey, stop, no puedes venir y continuar haciendo los negocios de la forma en la que los venías haciendo. O sea, yo ya no pienso de la misma forma. Nosotros como empresarios... La frase muy utilizada, la reinvención, que se estuvo, reinventate, como que sonó mucho durante este tiempo de incertidumbre. O sea, ese pensamiento en realidad, aún estando en una no pandemia, en un escenario anterior a la pandemia, los que cultivamos ese pensamiento estamos en ese constante ¿cómo hago para organizarme mejor? ¿Cómo hago para hacer crecer mis ventas? ¿Verdad? Y por ahí también están las variables que nos dan esos puntos de crecimiento, porque por allí puedo estar creciendo en una sola área, pero también sería interesante eso también, digamos, descubrir cuáles serían las áreas o los puntos que realmente me dan los puntos de crecimiento, o puedo medir mi crecimiento a través de... Bueno. ¿Cuáles son las áreas nosotros que deberíamos tener en cuenta, por lo tanto? ¿Cómo veo yo si voy creciendo? Una de las áreas que veo es ventas. Ventas. Sí. La empresa es joven mientras permanece creciendo en ventas. Da lo mismo que la empresa tenga 1 año, 5 años, 20 años, 100 años. La empresa sigue siendo joven. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es la utilidad que genera la empresa. O sea, la única razón por la cual yo vendo es para que mi empresa sea rentable, o sea, para que mi empresa genere utilidad. Yo no quiero vender más y ganar menos. No, yo quiero vender más y ganar más. Pero el tercer punto es tan importante como los otros dos, y es que las ventas que haga me generen caja. Cuando hablamos de caja, hablamos obviamente de la liquidez que la empresa pueda disponer, o lo que tengas en tu caja para realizar los proyectos. Cuando hablamos de caja, o sea, no solamente tener buenas ventas,
tener buena utilidad, pero nunca dispongo de caja. Estoy siempre endeudado, estoy siempre tomando créditos para... O sea, a eso se refiere, ¿verdad? Absolutamente. Y esa es una buena línea de análisis la que acabas de decir. Resulta que estábamos hace unos días con un empresario que me decía, bueno, por el segmento de negocio en el cual yo estoy no me permite, el ciclo de mi negocio es demasiado largo. O sea, yo tengo que invertir y luego de 90 días tengo el retorno de esa inversión. ¿Ok? Lo que significa que a medida que más crece la empresa, más capital de trabajo tiene que tener. Claro. O sea, más tengo que invertir porque vendo más. Es un problema de crecimiento. A veces el crecimiento en ventas nos da ese problema. O sea, normalmente tomar un proyecto grande nos implica tener buena caja o tener un buen orden financiero. Pero te trae ese otro problema. O sea, tengo este proyecto, tengo buenas ventas, he tomado estos contratos, pero ¿cómo hago para desarrollar eso? Y te metes en otro problema, que es el problema de caja. Absolutamente. Que tal vez me llegó demasiado rápido ese proyecto que yo no me preparé con el tema caja, con el tema cómo hago para realmente no estar después no durmiendo para ver cómo financio ese proyecto, cómo pago esa obra, cómo estoy terminando ese contrato, ¿verdad? Más aún teniendo esos tiempos que hablabas de 90 días, 60 días, donde debo de seguir subsistiendo como empresa, ¿verdad? Mantener mi estructura. Absolutamente. ¿Y qué hago yo como empresario en ese caso? La postura sabia sería tener distintos tipos de proyectos, distintos tipos de productos, distintos tipos de clientes que me ayuden a compensar. Claro. Tener un poco diversificado esa caja, ¿no? Que la caja se alimente del cliente por ahí contado, del cliente a corto plazo de pago, y también tener los clientes que, claro, me están moviendo más la caja hacia 90 días, hacia el retorno 60. Y esa es una postura, digamos, conservadora, sabia y que apoya el crecimiento de una empresa. Y voy a parafrasear a una empresaria con la que yo trabajaba, y ella me decía: los proyectos chicos me mantienen en la empresa, los proyectos grandes me hacen millonaria. Entonces, esa empresaria, lo que solía hacer, solía tener algunos negocios que le mantengan el día a día de la empresa. Claro. Cómo yo pago los salarios, cómo yo pago los servicios básicos, etc. Pero los grandes proyectos, ese proyecto de 90 o 60 días que se demora en traer el dinero, ese proyecto me tiene que hacer millonario, decía ella. ¿Okay? A ella le va muy bien, pero es un punto de pensamiento súper importante. No porque mi negocio haya estado siempre en un lugar significa que en el futuro se va a mantener en ese lugar. Es más, todos los cambios que se están produciendo deberían ayudarme a buscar nuevas alternativas y decir: hey, a lo mejor yo como Nempre, es cierto, a lo mejor yo como Nempre necesito algunos proyectos que generen ese colchón. Día a día. Que generen ese colchón para sostenerme en el día a día. Y claro, yo también tengo otros proyectos mucho más grandes que son los que efectivamente generan el gran movimiento de mi estructura y que me hacen millonario. ¿Me entiendes? Que hacen que cada año que pase, porque eso es lo que nosotros estamos buscando como empresarios, es que cada año que pase las ventas estén más altas, la utilidad esté más alta. Ojo, eso no necesariamente está en la línea, ¿no? Yo podría vender más y ganar menos. Pero tener ventas más altas, tener más utilidad y tener más caja. Esos son los tres factores que yo debería estar buscando con el crecimiento. Yo no quiero vender más y tener menos dinero en la caja. Ahí hay un factor de medición que creo que ya habíamos también conversado. O sea, cuando hablabas de que no necesariamente la venta se calza o va creciendo con la utilidad, es un tema de números. O sea, quienes estamos a la cabeza de las empresas debemos de leer los números, tanto en el primer trimestre, que estamos en época de... Estamos a inicios del primer trimestre del año, a cierre, mejor dicho, del trimestre del año. Es momento de leer los números, es decir, cómo estoy con mis ventas, cuánta utilidad estoy proyectando con mis costos, y eso implica el orden de los números. O sea, creo que el crecimiento, a partir de lo que estás comentando, Nelson, está muy ligado a entender cómo voy creciendo. O sea, si yo empresario no estoy capacitado, no tengo la disciplina o la práctica de leer mis números con mi equipo administrativo, uno mismo leer su flujo de caja, es difícil dar realmente, digamos, datos de crecimiento. Si no, serían supuestos, que sabemos también que la mayoría de los dueños
nos manejamos por supuestos, ¿verdad? Es decir, sí, en este proyecto me va a ir bien, es un proyecto millonario, pero me meten problemas, ¿verdad? Entonces, no solamente los ceros del proyecto me dicen que realmente voy en la línea de crecimiento, sino realmente cómo encaro ese proyecto y esos factores que decías de caja, mirar la caja, también el cómo lo financio y también cómo me mueve toda mi estructura a ese proyecto. O sea, realmente estar preparado para cuando lleguen esos proyectos grandes. Es como una escuela, ¿no? Ir paso a paso también, ¿verdad? Porque también hay conozco colegas que tomaron proyectos grandes, estamos creciendo, es el anuncio, pero después de ese año fueron a pique. O sea, hay proyectos grandes que lo llevaron a pique, a quebrar, a cerrar sus cuentas bancarias, a tener serios problemas, que fue por tema de crecimiento. O sea, crecer a tiempo también la estructura para poder estar preparado cuando vengan esos proyectos grandes. O sea, viene un megaproyecto, debo prepararme para eso. Ese es un súper buen punto, ¿eh? Y es ahí entrando en el cómo yo debo crecer también. No engañarse, ¿verdad? Claro. Hace algunas semanas una persona me decía que había recibido el consejo de alguien que decía: hey, recuérdate que nadie te apura para ser exitoso. Otro empresario. O sea, nadie te apura para ser exitoso. No es una carrera. No es una carrera. Lo importante es que seas exitoso, que el proyecto que hagas lo vayas capitalizando en conocimiento y en utilidad, pero nadie te está apurando. O sea, por ejemplo, el mismo hecho del cómo financio esos proyectos. Viene un proyecto, tengo mi empresa, o sea, mi empresa tiene que crecer y yo efectivamente tengo un proyecto de crecimiento. Ese proyecto de crecimiento, yo debo medirlo antes de cómo le va a afectar a mi negocio, cómo le va a afectar a mi caja, cómo le va a afectar el financiamiento que va a tener. ¿Ok? De esa forma yo puedo ver, efectivamente, este negocio va a ser rentable en los números, me va a generar caja. Eso es lo que yo estoy buscando. La caja es la que paga por los viajes, la caja es la que paga, por ejemplo, ese empresario que quiere ganar un poco más, es la caja lo que le va a pagar un poco más. Ese empresario que quiere contratar mejores gerentes, es la caja la que le va a pagar mejores gerentes. Ese empresario que quiere tener más días de vacaciones, que quiere tener, no sé, que quiere tener una mejor oficina, es la caja la que le va a pagar por eso, sanamente. Entonces, yo veo el impacto dentro de la caja. Pero esa es la primera parte. Hago el check. El proyecto sirve y me va a ser rentable. Me va a generar caja. La forma en la que lo estoy generando. La segunda parte es que tengo que hacer que ese proyecto se comporte como yo quiero que lo haga. ¿Y eso qué significa? Que tengo que medir los costos. Debiste haber planificado antes ya eso. Ahora allí me recuerdo un pensamiento que muchas veces somos muy optimistas. O sea, normalmente nos pasa a nosotros también, tomamos un proyecto y el primer pensamiento, al menos que me pasa a mí muchas veces, ser muy optimista en el proyecto. Es decir, este proyecto va a ser de la gran 7, este proyecto se ve bien en números, este proyecto me va a ocupar mi estructura, mi gente. Pero también me recuerdo ahora, ¿verdad? Por ahí ya con la preparación que también vamos desarrollando con tu equipo, Nelson, ¿verdad? Es, claro, mirarlo también desde el punto de vista, no sé si la palabra sería pesimista, pero sí también ver en los pros y los contras. Es decir, este proyecto está muy bueno, ahora tengo el respaldo para financiarlo, que es una área, tengo el equipo para ejecutarlo, segunda área, o tengo socios que me van a apoyar en este proyecto, o tengo la estructura organizativa para ir planificando y controlando ese proyecto. Entonces ya no solamente es la parte financiera, que es el primero, que muchas veces hasta culturalmente nos viene a decir, no, pero si tienes el dinero lo puedes hacer. Y creo yo, o sea, estoy convencido hoy por hoy que es una pata de esa mesa de 4 patas que lo miramos, solo que a veces es el primer factor que lo miramos, ¿verdad? Al menos considero que no debería de ser eso. O sea, la parte financiera es un punto que lo vas a conseguir seguro si sos ordenado y tenés disciplina o vas disciplinando tu empresa, pero los otros factores son en sí súper importantes, ¿verdad? Claro, capital es uno solo de los factores. Nosotros tuve una reunión con un cliente, con otro empresario hace unas semanas, y quería hablar sobre temas de fundamentos. Resulta que traje un documento y le dije, mira, yo creo que este documento es del ejecutivo efectivo de Peter Drucker. Nosotros le hicimos un resumen. Le dije, yo creo que este documento te va a servir para los
para la gestión de tu empresa. ¿Ok? Y se lo pasé. Y lo primero que hace es lee y dice, pero este libro lo escribieron en el 68, me dice. Y el comentario que me hace es, Nelson, tan poco hemos avanzado que hoy tenemos que estar leyendo un libro del 68. Y yo le dije, es un libro del 68, es cierto, le dije. Pero no te apresures en emitir un juicio, porque el libro presenta fundamentos y los fundamentos del año 68 son los mismos que de este año. Es más, le dije, hace 2000 años, le dije, ¿tú sabes que en la Biblia ya se hablaba del presupuesto? Y me dice, no sabía. Y le dije, mira, Lucas, el Evangelio de Lucas 14, me parece Lucas 14, versículo 28. Jesús habla de que ¿quién de ustedes queriendo construir una torre no se sienta primero a calcular los costos? Él no está hablando, Jesús está hablando del presupuesto, ¿ok? No sea que empiecen a construir, yo estoy parafraseando, sí. No sea que empiecen a construir, se queden hasta mitad de la obra y después vengan los de al lado y vengan a burlarse y decir, ahí está el que empezó y no terminó. Y le dije, eso fue hace 2000 años. Y después le pregunté, ¿y tu empresa tiene presupuesto? Nos sigue pasando eso con lo que empezás algo y no. Y me dice, ahora lo estamos haciendo con ustedes. Y yo le dije, ojo, porque ese es un fundamento de hace 2000 años. Pero la empresa paga el precio cuando no sigue el fundamento. Pero es la responsabilidad del empresario conocer el fundamento. Sí, tú tienes que conocer los costos antes de empezar el proyecto. Eso no es nuevo. Ahora, el hecho de que tú no lo apliques... Aplicarlo es el desafío. Claro, y el hecho de que tenga 2000 años no hace que sea menos efectivo. Después empezamos a leer el libro del Ejecutivo Efectivo. Un buen libro. No dice nada nuevo. Pero después la persona me dice, parece que este libro lo escribieron para mí. Y que se escribió ayer. Más de 60 años. Parece que este libro lo escribieron para mí. Yo le digo, sí, es uno de los libros que yo trato de leer de forma regular porque habla de fundamentos y toda vez que yo no respeto los fundamentos, pago el precio por no respetar los fundamentos. ¿Me entiendes? Y nosotros como empresarios tenemos que saber cómo liderar una vida efectiva dentro de la empresa. Que es uno de los temas que queremos ver hoy día también. O sea, cómo yo hago efectivamente crecer mi empresa. Y miren, en el ámbito empresarial, todo cambio de nivel de rendimiento comienza con un cambio de mentalidad del dueño. Un cambio de nivel de rendimiento cambia con el nivel de rendimiento, de pensamiento del dueño. Sí. ¿Qué quiero decir? Impacta. La empresa sí o sí va a crecer en la medida que la mentalidad del dueño crece. ¿Me entiendes? El nivel de rendimiento, me refiero a ventas, me refiero a utilidad, me refiero a caja, viene tapado por la mentalidad del dueño. El ejemplo de la ley del techo, ¿verdad? De que lo ponemos nosotros el techo a la empresa. Entonces, cualquier cambio, y eso no se da tan solo en la empresa, yo lo estoy sacando de una empresa, pero toda evolución en la ciencia y en la humanidad ha venido por un cambio de mentalidad. Tiene mucho que ver el impacto del líder ahí, ¿no? Ya es casi una ley de liderazgo allí, ¿no? La ley del tope. ¿Verdad? Que los líderes somos quienes realmente ponemos ese tope de crecimiento, o también lo lideramos para que el crecimiento sea realmente... Y empezamos con un crecimiento y un cambio mental, ¿verdad? Creo que es por eso el trabajo con uno mismo, como solemos hablar, o sea, realmente poner en los demás el cambio, poner en la receta de afuera el cambio en diversos factores, es un error, ¿verdad? O sea, es ese empresario que dice, no puedo crecer porque todos los clientes quieren hablar conmigo. Es ese empresario que... Ese es un cambio de mentalidad. Porque no tengo tiempo, hablamos previamente que no tengo tiempo. O sea, no puedo crecer porque no tengo tiempo. No puedo tomar grandes proyectos porque no tengo dinero. No puedo no puedo dedicarme a proyectos interesantes porque tengo proyectos pequeños o problemáticos que no me permiten enfocarme en un proyecto que es interesante. Nos pasa muchísimo. Fíjense que cuando nosotros empezamos a conversar sobre el tema en este negocio no puedo contratar a nadie. En este negocio no existe gente confiable. Esos son temas. Todo el siguiente rendimiento de mi negocio viene con el siguiente rendimiento, o sea, con el cambio de mi mentalidad, de la mentalidad del yo puedo hacerlo a la mentalidad del nosotros podemos hacerlo. Claro, y allí también es sacarnos de
de esa mentalidad a veces que traemos una cultura mental donde existen muchos, tal vez serían como absolutismos o ciertos tabúes que traemos empresarialmente. Ahora, como decías hace rato, por ejemplo, que el éxito es como una carrera. O sea, hay jóvenes empresarios que nos ponemos a veces en 5 años debo conseguir esto, debo tener esto. Entonces empiezo a ponerle a tomar más créditos, a contratar más gente, creyendo que hay y no respetar el proceso, por ejemplo, ¿verdad? O también eso que decías, que muchas veces decimos, la gente o tu equipo siempre te va a robar, o tales personas, al personal debes de tratarlo siempre así. Y creo que el cambio mental implica dejar eso, o sea, divorciarse de esos pensamientos y empezar, ya sea a través de capacitación o de justamente tomar nuevas líneas de pensamiento o libros que empiezan a abrirte la mente y decir, el tope es mayor, o sea, debo armar un equipo. Debo planificar mi crecimiento no a 3 años ni a 5, a 10 años, a empezar a extender y hasta es más llevadero también, digamos, ¿verdad? Porque hace poco también yo hablaba con un amigo empresario y yo le preguntaba eso justamente, le decía, ¿acaso es una carrera de tiempo? Le decía, porque estaba tan metido en diversos proyectos y estaba súper estresado, o sea, vivía estresado porque tenía que atender tal proyecto, atender otro emprendimiento que está invirtiendo afuera, atender tal emprendimiento de un nuevo proyecto que se metió y tomando otro préstamo para cubrir este. Y en un momento le pregunté eso, es una carrera contra el tiempo, por eso te estás descuidando su salud, su familia, y realmente el crecimiento debe ser procesual y también planificado. O sea, sería bueno eso que el ejemplo que hacías de se sentó a ver si le alcanzaría su presupuesto para levantar su torre. O sea, se sentó. Y eso nosotros a veces no hacemos, el hecho de sentarnos, darnos ese tiempo de pensar, mirar los números, consultar, escuchar opiniones profesionales, consultar con gente experta en áreas que realmente me involucran. Nosotros como empresarios tenemos que saber cómo liderar una vida efectiva dentro de la empresa, que es uno de los temas que queremos ver hoy día también. O sea, cómo yo hago efectivamente crecer mi empresa. Y miren, en el ámbito empresarial, todo cambio de nivel de rendimiento comienza con un cambio de mentalidad del dueño. Un cambio de nivel de rendimiento cambia con el nivel de rendimiento o de pensamiento del dueño. Sí. ¿Qué quiero decir? Impacta. La empresa sí o sí va a crecer en la medida que la mentalidad del dueño crece. ¿Me entienden? El nivel de rendimiento, me refiero a ventas, me refiero a utilidad, me refiero a caja, viene tapado por la mentalidad del dueño. El ejemplo de la ley del techo, ¿verdad? De que lo ponemos nosotros el techo a la empresa. Entonces, cualquier cambio, y eso no se da tan solo en la empresa, yo lo estoy sacando de una empresa, pero toda evolución en la ciencia y en la humanidad ha venido por un cambio de mentalidad. Tiene mucho que ver el impacto del líder ahí, ¿no? Ya es casi una ley de liderazgo allí, ¿no? La ley del tope, ¿verdad? Que los líderes somos quienes realmente ponemos ese tope de crecimiento, o también lo lideramos para que el crecimiento sea realmente. Y empezamos con un crecimiento y un cambio mental, ¿verdad? Creo que es por eso el trabajo con uno mismo, como solemos hablar, o sea, es realmente poner en los demás el cambio, poner en la receta de afuera el cambio en diversos factores. Es un error, ¿verdad? O sea, es ese empresario que dice, no puedo crecer porque todos los clientes quieren hablar conmigo. Es ese empresario que... Ese es un cambio de mentalidad. Porque no tengo tiempo, Hablamos previamente que no tengo tiempo. O sea, no puedo crecer porque no tengo tiempo. No puedo tomar grandes proyectos porque no tengo dinero. No puedo tomar... no puedo dedicarme a proyectos interesantes porque tengo proyectos pequeños o problemáticos que no me permiten enfocarme en un proyecto que es interesante. Nos pasa muchísimo. Fíjense que cuando nosotros empezamos a conversar sobre el tema en este negocio no puedo contratar a nadie. En este negocio no existe gente confiable. O sea, esos son temas... Todo el siguiente rendimiento de mi negocio viene con el siguiente rendimiento, o sea, con el cambio de mi mentalidad. De la mentalidad del yo puedo hacerlo a la mentalidad del nosotros podemos hacerlo. Claro, y allí también es sacarnos de esa mentalidad a veces que traemos una cultura mental
donde existen muchos, tal vez serían como absolutismos o ciertos tabúes que traemos empresarialmente. Ahora, como decías hace rato, por ejemplo, que el éxito es como una carrera. O sea, hay jóvenes empresarios que nos ponemos a veces en 5 años debo conseguir esto, debo tener esto, entonces empiezo a ponerle a tomar más créditos, a contratar más gente, creyendo que hay y no respetar el proceso, por ejemplo, ¿verdad? O también eso que decías, que muchas veces decimos, la gente o tu equipo siempre te va a robar, o tales personas, al personal debes de tratarlo siempre así. Y creo que el cambio mental implica dejar eso, o sea, divorciarse de esos pensamientos y empezar, ya sea a través de capacitación o de justamente tomar nuevas líneas de pensamiento o de libros que empiezan a abrirte la mente y decir, el tope es mayor, o sea, debo armar un equipo. Sí. Debo planificar mi crecimiento no a 3 años ni a 5, a 10 años, a empezar a extender y hasta es más llevadero también, digamos, ¿verdad? Porque hace poco también yo hablaba con un amigo empresario y yo le preguntaba eso justamente, le decía, ¿acaso es una carrera de tiempo? Le decía, porque estaba tan metido en diversos proyectos y estaba súper estresado. O sea, vivía estresado porque tenía que atender tal proyecto, atender otro emprendimiento que está invirtiendo afuera, atender tal emprendimiento de un nuevo proyecto que se metió y tomando otros préstamos para cubrir este. Y en un momento le pregunté eso. Es una carrera contra el tiempo, por eso te estás descuidando su salud, su familia. Y realmente el crecimiento debe ser procesual y también planificado. O sea, sería bueno eso que el ejemplo que hacías de se sentó a ver si le alcanzaría su presupuesto para levantar su torre. O sea, se sentó. Y eso nosotros a veces no hacemos, el hecho de sentarnos, darnos ese tiempo de pensar, mirar los números, consultar, escuchar opiniones profesionales, consultar con gente experta en áreas que realmente me involucran. Entonces, la empresa tiene que crecer. Tiene que crecer porque lo que no crece se muere. Y nosotros tenemos que ver la forma de mejorar la mentalidad que nosotros tenemos hacia nuestro negocio, mejorar la mentalidad que nosotros tenemos hacia el crecimiento. Ese es el primer paso de que nuestra empresa vaya hacia arriba, es que nosotros cambiemos la forma que pensamos del crecimiento y de lo que es nuestra empresa. En este aspecto es la gente hasta el día de hoy, fíjense, la gente hasta el día de hoy ha querido solo hacer negocios conmigo, pero yo puedo capacitar a las personas que trabajan en mi empresa para que a lo mejor le atiendan mejor que yo a mis clientes. O sea, una de las cosas que nosotros hemos logrado en Inversiones Andes es que la gente quiera tratar conmigo, efectivamente, yo soy uno de los dueños, pero sabe que si se van a comunicar conmigo es probable que yo les conteste, pero al final de la tarde, porque estoy siempre en reuniones. Entonces, si quieren una respuesta inmediata, probablemente van a llamar a una de las personas que trabaja o que está a cargo de un proyecto. A esas personas le van a contestar el teléfono inmediatamente, le van a responder todo el problema. Cuando yo llamo, usualmente los problemas ya se resolvieron, ¿me entienden? Entonces, es cierto, hasta el día de hoy, la empresa, el cliente quería hablar conmigo, pero ese ya no es el nivel en el cual yo tengo que desarrollarme. El nivel en el cual yo tengo que desarrollarme es a lo mejor yo contrato gente que es capaz de atender al cliente mejor de lo que le atiendo yo. Claro. O sea, ese es un tremendo cambio de mentalidad. ¿Entiendes? O sea, yo no soy el mejor. Yo, de aquí en adelante, me va a ir bien en la medida en que yo busco a las personas adecuadas para que atiendan al cliente de forma excepcional. Ir armando el equipo y delegando para que el factor tiempo o crecimiento en esos puntos que mencionábamos también se puedan dar. A mí en el tiempo que venimos trabajando, Nelson, también con IANDES, que a mí un tiempo la gente me decía es más difícil hablar con el presidente que contigo, porque estaban acostumbrados a que yo les atendiera al momento el teléfono. Y hablo inclusive de hasta clientes y familiares, o sea, quienes me decían eso eran amigos y familiares, ¿verdad? Que en mi caso tengo una familia súper numerosa. Y entonces tenemos mucha interacción, digamos, de familia y hay momentos en un día que yo no puedo estar atendiendo el teléfono y te reclama la gente, pero es también el proceso de crecimiento, o sea, entender también que el cambio de mentalidad implica apagar algunas cosas, apagar el teléfono, apagar el WhatsApp, dejar de atender llamadas urgentes para apagar cosas y lo que decís de que en el equipo realmente designar a alguien
y que sea parte de la instrucción de la empresa, que eso realmente inmediatamente sea atendido por parte del equipo, ¿verdad? Y no dejar tampoco eso suelto, o sea, decir, voy a atender todas las llamadas yo, no tiene por qué ser así, porque es tal vez un indicador. Si hoy por hoy estamos atendiendo demasiadas llamadas y estamos hoy por hoy atendiendo a casi todos los clientes, desde el pedido 1 hasta el pedido 20, es un indicador de que no estamos creciendo tal vez. Creo que eso podría ser un identificador de que si estoy haciendo eso, no estoy por el camino de crecimiento. Absolutamente. Todo depende de mí. Y en realidad el siguiente nivel de pensamiento o la nueva mentalidad es: la empresa puede atender a los clientes mejor de lo que lo podría atender yo. O sea, pasa del yo al nosotros. Ese es un cambio de mentalidad importante. En la empresa se puede mantener, es más, yo he sido capaz como empresario, me digo, de seleccionar a las personas que tienen que formar parte de este equipo. O sea, yo me veo desde afuera como un director técnico, como un entrenador, pero no como el que está pateando el penal. Yo no soy la persona que ataja los goles, yo no soy esa persona. Hay otras personas que ya tienen que jugar, y ese también es un cambio de mentalidad. Salvo que sea un tiro libre importante y tengas que entrar para chutar. Eso nos pasa también. De repente tenemos al 9 del equipo, pero cuando hay igual entro yo a chutar. Eso también, a veces también no dejamos que las personas se desarrollen del todo o aprendan a equivocarse, a chutar mal, a darle en el palo y luego meter el gol. Aunque uno sabe que, bueno, yo voy a meter el gol, ¿verdad? Y también ahí un poco hacemos cierto decrecimiento en personas, ¿verdad? Que hay que dejarlas también que, como me acuerdo hablábamos una vez, que ocurran ciertos problemas. Hay que ser consciente de que hay que dejar a veces que los quilombos ocurran. Sí. Hablando, así es. Digamos de forma vulgar. Pero sí, es parte del crecimiento que los problemas te lleven a crecer. O sea, realmente parte del proceso es el aprendizaje en la cancha. No solo en las reuniones, en los tips, en el procedimiento dado, sino también ya cuando uno se remanga, dejar que las personas también lo hagan. Ese cambio de mentalidad es sumamente importante, en el cual yo ya estoy fuera de la cancha, veo el partido, cómo se juega, pero me da perspectiva. Me da perspectiva para ver si la defensa está funcionando bien, si el mediocampo está funcionando bien, y si estamos metiendo goles o no estamos metiendo goles. Y esa es la postura del empresario. O sea, y ese es un cambio de mentalidad en el cual yo estaba pensando que yo era el único que tenía que meter los goles, versus otro cambio de mentalidad, que es: yo construyo el equipo ganador, versus yo trabajo en la empresa. Eso es un tremendo cambio de mentalidad. O sea, yo lo tengo escrito todos los días en mi cuaderno. Es cómo voy a construir hoy día Inversiones Andes. Porque construir es distinto de trabajar. ¿Qué voy a construir hoy en Inversiones Andes? Y al final del día decirme qué construí en Inversiones Andes. Construir una buena relación. Claro, no, es una visión más del ejemplo del arquitecto, es decir, el arquitecto que también dibuja, proyecta, planifica en la construcción, pero además no nos exime de que podamos ayudar a realizar, pero sí la posición del pensamiento es lo importante allí, ¿verdad? Yo puedo planificar, construir, pero también ser parte de ese equipo operativo en ciertos momentos, ser parte de cubrir algunos puestos que por ahí no estoy teniendo en mi estructura empresarial hoy. Pero sí en ese pensamiento, ¿verdad? Ese pensamiento de decir, yo debo construir, para eso estoy. O sea, ¿quién va a construir si no lo empiezo a construir yo? ¿Con quién de mi equipo puedo pensar en construcción? O sea, realmente eso que decís es importante porque lo estamos practicando nosotros, ¿verdad? También en empresas. ¿Con qué personas de mi equipo puedo construir realmente? ¿Qué personas de mi equipo, qué líderes tengo con quienes pueda tener o empezar a tener ese pensamiento de crecimiento, ese cambio mental de crecimiento que se empieza a contagiar en los demás de a poco y no solamente es que sea de nuevo solo mi proyecto? Buscar entonces, esos cambios de mentalidad son súper importantes. Primero, el nosotros. Segundo, el verse como entrenador, efectivamente. Y el tercero es ir a construir. Esos cambios son súper importantes. O sea, y esos cambios el empresario los puede buscar en servicios profesionales como nosotros, como los que prestamos nosotros, en libros, en un mentor, en otros ejemplos empresariales. O sea, tiene que salir a buscarlo. Los cambios de mentalidad no ocurren en algunos casos producto de problemas, ¿ok? De crisis, claro, no puedo seguir viviendo así. Pero
esa no es una tan buena forma de cambiar. O sea, yo podría cambiar porque quiero. Claro, es muy pagas sufrida. alto costo a todo. El segundo punto es pensar en términos de sistemas. Y si el primero era mentalidad, el segundo son los sistemas. Y en los sistemas siempre hay un ejemplo que es súper clave. Y este es... Y allí, Nelson, un paréntesis allí. Cuando hablas de sistemas, ¿a qué te referís? Por allí a mí me lleva el pensamiento de sistematizar, o por ahí la solución es un programa, que muchas veces es lo primero que nos viene, a veces en ciertos ciclos de la empresa, es decir, debo sistematizar mis procesos, necesito un software que me solucione esto, porque en la administración con el de producción, ¿a qué te referís cuando decís sistemas? Sistemas, yo me refiero a pensar en términos de sistemas de trabajo. Y la tecnología, ya sea un papel o un programa, un Excel, un Excel, lo que sea, eso es una herramienta de apoyo. Una herramienta de apoyo. Pensar en términos de sistemas quiere decir, siempre hay un ejemplo que es clave. ¿Puedes preparar una mejor hamburguesa que McDonald's? Sí. ¿Te pregunto? Sí, sí. Bueno, yo no, pero sí. No, yo creo que sí. Puedes comprar una mejor hamburguesa, puedes comprar verduras más frescas, puedes tener un pan más rico. O sea, yo, siendo un cocinero, digamos, no especialista, lo puedo hacer. De seguro, cualquiera puede hacer. ¿Me entiendes? La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿puedes tú generar un sistema de negocios mejor que el de McDonald's para vender hamburguesas? Ese ya es otro tema. ¿Me entiendes? Claro, no está fijado en el producto, sino en el sistema que lo sostiene, ¿no? Claro. Y eso implica las personas que van a estar adentro. Eso implica cómo van a ejecutar el trabajo. Eso implica los equipos que van a necesitar. Tú vas a un McDonald's, puede que no te guste la hamburguesa, pero vas a McDonald's porque es rápido, porque es limpio, ¿me entiendes? Y porque es estandarizado. O sea, tú vas, McDonald's es rápido, dentro de las cadenas de comida rápida, para mí, es la más rápida. Okay. Segundo, es limpio. Tú vas a McDonald's y es una de las cadenas rápidas más limpias. Si no es que la más limpia, es la más limpia. Y tercero, la calidad es estandarizada. Está siempre disponible, tenés espacio, buena ubicación, o sea, un montón de factores que el sistema te entrega. McDonald's desarrolló y que lo sostiene a través del tiempo, ¿verdad? Claro. Y ahí tú ves la diferencia entre un empresario que piensa en el producto. Yo voy a preparar una mejor hamburguesa que McDonald's, versus el empresario que dice, yo voy a tener un mejor sistema de negocios que McDonald's. Y esas son dos formas de hacer negocio, ¿me entiendes? Una de ellas involucra enfocarse netamente en el producto, que yo creo que la mayoría de los emprendedores o empresarios en algún momento de su historia empezó. Yo empecé así, yo era súper bueno en las matemáticas y en las finanzas, entonces voy a trabajar en asesoría financiera, pero ser asesor financiero es distinto de tener una empresa que se dedica a prestar servicios de asesoría financiera, en la cual yo ya no trabajo. Es parte de un sistema de trabajo. Es crear metodologías, es seleccionar personas, es definir protocolos de trabajo, es medir tiempos, es definir requerimientos, es ocupar cierta tecnología. O sea, ese es el sistema. Cualquiera puede hacer una asesoría financiera, cualquiera lo puede hacer. Ahora, cualquiera puede crear un sistema de negocios como el que tenemos nosotros. Eso ya es otra cosa, es distinto, que no dependa de una persona, que dependa más bien. Siempre existe un vínculo personal, pero el que se entregue una calidad estandarizada a través de un... Podríamos decir entonces que el sistema, el factor sistema es un factor importante de crecimiento cuando realmente yo empiezo a mirar el sistema como el todo de mi empresa, como toda mi organización y cómo va a funcionar mi organización, ¿verdad? Y empezar a trabajar eso para que cada día, cada semana, cada mes, cada año sea mejor, o sea, que vaya realmente en un proceso de crecimiento toda esa estructura. Y no pensar que ya lo tengo, a lo mejor tengo esta estructura y ya estoy conforme. Y siempre somos personas, intervenimos personas, procesos, y siempre hay cosas que mejorar que por allí lo puedo hacer en menor tiempo. Entonces empiezo a registrar mis líneas de producción y digo, bueno, ¿cómo hago esto en menor tiempo? ¿Cómo hago para que los errores
disminuyan. Entonces ahí empiezo a usar el sistema de crecimiento, el sistema como un factor de crecimiento. El sistema es clave y tú lo dijiste recién. ¿Cuáles son los componentes del sistema? Alguna persona podría estar pensando. Los componentes básicos son las personas. En segundo lugar, los procesos. Y en tercer lugar, la tecnología. ¿Okay? Siempre existe tecnología, desde un papel hasta un computador, hasta un software, etc. O sea, siempre existe un componente tecnológico. Mejores personas, sí, fíjate, mejores personas, mejores procesos van a aplicar el tercer punto, que es la tecnología. Sí. Por lo tanto, la tecnología no está en primer lugar. Personas. Las personas y los procesos sí. La tecnología es... Sí, respuesta a lo demás, ¿no? Sí, es importante y forma parte, ¿ok? Pero la mejor tecnología, con los mejores procesos, con personas que no lo sigan, es un caos. Claro, hasta puede ser un error de inversión allí que hablábamos de decir, pensar que el sistema es ese software que me venden o sin tener en cuenta los factores iniciales. O sea, podemos caer y tal vez en el ciclo de vida de nuestras empresas, yo creo me que pasó a mí, sí, me pasó a decir, acá la respuesta es un software. Un amigo te está comentando que usó tal software para tal cosa y termina diciendo, esa es la respuesta, esa es la receta que necesito, ¿cuánto vale? Y tanto, y voy a meterlo ahí para... Y sin embargo, también un poco allí es el sentarse a mirar si realmente responde a la necesidad de la empresa, a ver si... Y a sentarnos a pensar si eso realmente va a funcionar. ¿Tengo las personas que van adecuadas para ocupar esa tecnología? Porque es una tecnología. Y tengo los procesos adecuados para que esa tecnología se alimente. Esos son los tres, la forma en la que pensamos en sistemas, ¿me entiendes? La forma, yo digo procesos de capacitación, procesos de servicio al cliente o atención al cliente, procesos de entrega del producto, etc. Claro. El pensar en términos de sistemas es clave para el crecimiento del empresario porque permite nosotros estábamos hablando, pensar en términos de sistemas y crear sistemas es clave para el crecimiento, que es el tema de esta conversación. ¿Por qué? Porque los sistemas son replicables. Esa es o sea, nosotros pensamos en términos de sistemas, ¿por qué? Pues los sistemas son replicables. También el hecho de pensar en sistemas, y me viene por ahí como no sé si llamarle un tip o un consejo que me doy a mí mismo. Primero es que cuanto más trabajo en mi sistema, hace que mi empresa lo pueda llevar de forma más ordenada. O sea, mientras más me enfoco en mi sistema, puedo lograr mejores resultados. Es decir, es algo que a lo mejor todos los empresarios deberíamos de tener como un punto importante, ya sea el arranque, ya sea de la empresa o ya sea cuando estoy en un nuevo proyecto. Es decir, el sistema es súper importante. Y también que cuando logro un sistema mínimamente robusto o mínimamente ordenado para ir mejorándolo, el hecho de que cuando vengan personas también ya pueden involucrarse y ya arrancar en el sistema. Para mí un ejemplo siempre es que las industrias que ya tienen sistemas bien ordenados y por líneas, entonces la contratación de un personal que administre parte de esa línea se vuelve más ligero, se vuelve mucho más fácil que empezar no tengo un sistema, entonces contrato personas que empiezan a desarrollar conmigo el sistema y siempre estoy en ese perdiendo tiempo al no tener un sistema. O sea, el tener sistema nos ahorra tiempo, por supuesto, tiempo, dinero y utilidad. Los sistemas entonces son clave para el crecimiento porque los sistemas son replicables. La diferencia entre una gran empresa y una pequeña empresa siempre son los sistemas. Las pequeñas empresas son personas dependientes, las grandes empresas son sistemas dependientes. Entonces yo tengo Nempre hoy, acá, pero yo podría desarrollar el sistema Nempre y yo puedo tener Nempre en otro país, en otro lugar. Y esa es la visión de franquicia, o sea, que de alguna forma, ¿no? Siguiendo con el tema. Es interesante el hecho de trasladar la empresa hacia eso que decía, por ejemplo, pensar en Nempre como franquicia. Así es. Porque me obliga a estar en un pensamiento mucho más de sistema. Así es. Y a escribirlo, a desarrollarlo, a probar. Así es. Voy a empezar a aplicar eso. Nempre franquicia. Sí, la franquicia es que sí.
si creamos Nempre como franquicia, nosotros vamos a estar obligados a crear los sistemas, a definir las personas. A construir, ¿cómo se llama? Sí. A construir la franquicia. Sí. Y ese pensamiento, pensar en términos de sistema, nos hace tener claridad entre trabajar y construir, que son dos lugares vinculando con el primer punto que estábamos hablando, la diferencia entre trabajar y construir. Yo construyo el sistema para que otras personas lo operen, ¿me entienden? Pero esa es la diferencia y el tercer punto de hacer crecer la empresa. Nosotros habíamos hablado que el primer gran punto de hacer crecer una empresa es la mentalidad. Cambio mental. Acabamos de hablar del tema de los sistemas. Tema de trabajo. Y el tercero es el enfoque. El enfoque hoy en día es el principal, digamos, obstáculo que tiene el empresario, sobre todo el empresario de éxito también. Porque el empresario que está tratando, digamos, de salir adelante, nosotros tuvimos empresas que durante la pandemia tenían que sobrevivir. Esa empresa que durante la pandemia tiene que sobrevivir tiene un solo objetivo: sobrevivir. No está pensando en abrir nuevas sucursales y en hacer nuevas cosas. Sobrevivir. ¿Qué quiere decir sobrevivir? Para nosotros es que la caja que genera de forma mensual sea suficiente para pagar por todos los gastos fijos y los gastos variables. Eso es sobrevivir. Entonces, esa empresa que está tratando de sobrevivir, es difícil que se desenfoque. ¿Me entiendes? Cuando sacamos a esa empresa de el estado de supervivencia, entonces ahí pues, ¿qué pasa con el empresario de éxito? El empresario de éxito ya tiene otras oportunidades. Todavía no ha creado un sistema y todavía la empresa sigue dependiendo de él. O sea, no ha hecho el cambio mental y tampoco ha construido un sistema, pero está reportándole un éxito moderado a su empresa. Entonces se desenfoca. Es el caso que tenés buena caja y empezás a diversificar en salientes tu caja. Es decir, mejor entonces puede ser un bien material, puede ser invierto a lo mejor en un terreno, porque me recomendaron comprar esto porque es un ahorro, y empiezo a eso te referís cuando decís un desenfoque, que no necesariamente lo está mirando al sistema, sino está pensando en otras oportunidades. Ya que tengo buena caja, veo esta oportunidad, entonces me compro un mejor vehículo o me compro un terreno. ¿A eso te referís? ¿O cuando decís? Es como siguiendo con el caso del presupuesto, él no ha terminado una obra y empieza a construir otra. Y después empieza a construir otra. Y cada obra tiene sus problemas, lo que significa que nunca va a terminar de construir ninguna obra. Entonces nunca va a generar ningún sistema. Nunca va a generar el tema de que el empresario venga acá y diga, ok, que se haga la siguiente pregunta en enfoque. En mi negocio, ¿cuál es la batalla que gana la guerra? Porque no existen 20 batallas o 200 batallas que ganan la guerra. ¿Cuál es la batalla que gana? O las, todos. ¿Cuáles son las batallas? Ok. A lo mejor una de ellas va a venir relacionada con las personas, a lo mejor una de ellas va a venir relacionada con los procesos, a lo mejor una de ellas va a venir relacionada con la tecnología. Usualmente la tecnología no es un problema para nosotros. ¿Okay? Sí, más lo son personas y procesos. ¿Cuál es la batalla que gana la guerra? Porque lo peor que puede ocurrir con nosotros como empresarios es que empecemos a dar batallas que no tienen ningún sentido. O sea, empresarios con los que trabajamos, parte de nuestro trabajo es ayudarles a encontrar el enfoque que hace que ese empresario se desarrolle y que obtenga todo lo que está buscando. Ese empresario, ¿qué está buscando? En estricto rigor, sí o sí, quiere tiempo. Cuando yo tengo una empresa que tiene un moderado nivel de éxito, una de las variables clave va a ser el tiempo. Ya tengo más clientes que los que puedo atender, ya tengo más complejidad de la que puedo manejar. Estoy trabajando 7 días a la semana, 16 horas por día. O sea, ya tiempo va a querer. Ese empresario probablemente va a querer dinero también. Estoy trabajando tanto y no sé si me compensa todo lo que estoy trabajando por lo que estoy recibiendo.
Ese empresario va a querer a lo mejor desarrollar algún hobby o tener, no sé, en mi caso, hay algunas obras de caridad que me gustan. Y uno de mis sueños es poder financiarla, pero y ese es uno de los de los motorcitos que yo tengo de decir, no, me tiene que ir mejor para que yo pueda financiar completamente todo. Estaba escuchando atentamente porque es un tema que me toca mucho a mí también, el tema del enfoque, porque es un punto que me cuestiono muchas veces, ¿verdad? Es un punto que yo como empresario digo, ¿será que me estoy desenfocando cuando empiezo mentalmente a desconcentrarme o pensar en otras propuestas? Ejemplo, ¿será que es tiempo que en la empresa pueda crear un nuevo departamento? ¿Será que es tiempo que en la empresa vamos a desarrollar este nuevo producto? ¿O vamos a tomar este proyecto? Entonces me cuestiono y digo, ¿será que esto no será motivo de desenfoque para mí, para mi equipo, para los líderes de mi equipo, para las personas que ya definimos ciertas prioridades y después de nuevo yo vengo a poner otras prioridades porque me surgió, porque tuve una idea creativa que quiero ahora ponerla en práctica? Pero sí es como que siempre lo que decías, por ejemplo, ¿será que eso me va a beneficiar? ¿Verdad? ¿Qué beneficios me va a traer esta idea creativa o esta nueva propuesta que quiero dar a mi equipo? O ir realmente paso a paso también generando esos procesos siempre dentro de la empresa, porque a veces también nos surge mucho a los que somos emprendedores que pensamos rápidamente diversificar o rápidamente crear otros emprendimientos inclusive. No sé si te pasó, Nelson, decir, estoy trabajando para mi empresa, pero creo que es momento de abrir otra X. Ahora es momento de asociarme con otra persona y tener múltiples frentes, ¿verdad? Pero a veces es delicado también porque esos frentes pueden llevarme a que ningún frente funcione. O sea, una de las cosas que yo tengo siempre en mente es la siguiente. Cuando tomo una decisión, por ejemplo, de inversión o de emprendimiento, ¿va asociada con las 3 libertades que yo quiero generar? Y usualmente para mí una de esas libertades es tiempo, ¿ya? O sea, yo tengo un matrimonio, yo tengo un nenito pequeño y yo tengo una nenita pequeña. Si yo no tengo tiempo, da lo mismo si tengo mucho dinero o si puedo financiar otras obras de caridad si en realidad en la casa no estoy. Es para mí, ese es mi sistema de valores. Entonces, si me quita tiempo es un trabajo, y si es un trabajo yo ya tengo. Ese es por ejemplo, una de las reglas que yo tengo en mi cuaderno es, si me quita tiempo de forma regular es un trabajo, y yo no quiero tu trabajo. O sea, me quita tiempo de forma regular, yo no lo quiero. Ahora, eso no quiere decir que con el dinero que nosotros vayamos generando como inversiones antes nosotros no podamos invertir en otros negocios, pero ojo, no tiene que ser un trabajo. Porque yo no quiero quitarle tiempo a mi esposa, yo no quiero quitarle tiempo a mis padres, yo no quiero quitarle tiempo a mis niños. No. Para mí, como padre, para mí como esposo, para mí, el tiempo es una variable súper importante. Ese es un fundamento que ya te propusiste y lo... Eso es un pilar. Un pilar. Entonces, si la solución no se alinea con el pilar, no es solución. Pero es súper importante, porque generalmente si no tenemos un pilar como el que acabas de mencionar, el desenfoque es una invitación a sinónimo de éxito, a sinónimo de voy a ser un empresario exitoso si empiezo a trabajar también ahora en otro lugar y descuido mi empresa base y voy de nuevo en este lugar y ahora voy a invertir en porque factor capital dinero es el pilar, porque digo, acá me va a venir más dinero, pero por ahí el pilar no necesariamente o el fundamento debe ser eso, sino ahí está el tiempo que decís, ¿verdad? ¿Cómo no pierdo tiempo? Igual sigo siendo rentable, igual sigo siendo creciendo de alguna forma. Y eso no significa, o sea, con la caja que yo voy generando a medida que el negocio va creciendo, yo puedo hacer inversiones hacia afuera, puedo tomar a lo mejor... Es casi como desarrollar un sistema también, ¿no? Si volviendo al punto 2, es decir, de reinversión. Que el sistema de reinversión sea una respuesta al no desenfoque, ¿verdad? Yo creo que ahí hay un punto importante que me voy a anotar en la agenda también, porque es como una respuesta, ¿no? Es como un punto muy importante, creo que, de la conversación, el que mi sistema también genere, parte de mi sistema debe ser eso de cómo dijiste, de reinversión, ¿no? De buscar puntos donde por ahí, si estoy en el punto, pueda reinvertir o diversificar, pero siempre respondiendo al sistema
que está fundamentado, está escrito, está desarrollado y consultado, como para no meterme en algo que me genere problemas. Porque creo que es un factor muy común. O sea, mientras hablabas pensaba en varias personas que conozco, en varias empresas también, y que conocí también de años atrás, y ante el desenfoque o ante pruebas, inclusive comprar una maquinaria muy, por decir, porque son clavos, como decimos acá, clavos que quedan, ¿verdad? Y hay muchos, evitar los clavos creo que es importante, porque los clavos vienen a veces cuando nos desenfocamos. Creo que eso es. Así es. El enfoque. Y ahí, respondiendo, yo te decía, ¿cómo yo logro el enfoque? Yo logro el enfoque respondiendo a esa pregunta. ¿Cuáles son las batallas que ganan la guerra? ¿Cuál es la batalla que gana la guerra? ¿Cuáles las batallas que ganan la guerra? Pero hay otra pregunta que también es importante. Y esta pregunta es súper poderosa. Y es para definir el próximo enfoque. Es, si en mi empresa yo mantuviera todo exactamente igual, mantengo todo exactamente igual, ¿cuál sería el área que yo podría influenciar que generaría un gran cambio de rendimiento? Entonces ahí tú dices, fíjense, porque la pregunta es clave. Dice, ¿cuál es el departamento? ¿Cuál es el cambio en personas? ¿Cuál es el cambio en procesos? ¿Cuál es el cambio en tecnología? ¿Cuál es el cambio que yo debería hacer dejando todo igual, pero uno solo, que generaría un gran cambio de rendimiento en mi empresa? Entonces eso me obliga a enfocarme. Está difícil. Sí, me hace tenemos muchas sentarme, opciones, ¿no? Me hace sentarme Claro. y reflexionar. ¿Cuál es? Porque yo sé que no lo puedo hacer todo. Porque siempre tenemos como muchas cosas a la mano, como para decir, es dentro del sistema, como es complejo el sistema, no es un sistema de dos teclas, como la tecla del computador tiene muchas teclas, pero darle a uno que genere cambios, ¿no? Creo que es un ejercicio súper importante, ¿verdad? Sí. Que hace trabajar el coco. Es. ¿Tenés algún ejemplo por ahí? Porque a mí me suena a veces eso como... ¿Cómo hacer una bajada de eso? Es decir, ¿cuál sería un ejemplo de apretar una tecla? Supongamos, nosotros estamos diciendo que el crecimiento de la empresa viene por la llegada de, primero, un cambio mental, Sí. segundo, un pensamiento en términos, o la ejecución en base a sistemas. Y el tercero, en base al enfoque. ¿Okay? Eso nosotros lo estamos diciendo en la empresa, pero funciona exactamente igual en la familia y en la persona. Por decirte, en la empresa, si mi empresa es inmadura, ¿okay? ¿Qué quiero decir con que mi empresa sea inmadura? Mi empresa es muy joven, ¿okay? Tiene pura gente joven trabajando, ¿okay? Una de las áreas en las cuales podría trabajar probablemente serían las personas en las que están dentro de la empresa. Yo no puedo tener un equipo maduro si todos son demasiado inmaduros. O sea, eso es, es decir, identifico uno de los factores que por ahí me está hoy por hoy causando o pasándome la factura de problemas, y aplico ahí, digo, la contratación de una persona senior, gerente, referente a esto, puede generar el impacto que busco para que estos problemas que ya están trayendo varios problemas se empiecen a... Eso podría ser un ejemplo de apretar una tecla, es decir, identifico y grafico el cambio como para generarlo. Así es. Entonces, pasando al punto, sería, ese va a ser el mayor enemigo del éxito de un empresario, es el éxito. ¿Por qué? Porque le abre muchas oportunidades. Pero si en realidad yo quiero tener un éxito sostenido, yo tengo que practicar la regla del enfoque. Primero tengo que identificar cuáles son las batallas que ganan la guerra. Segundo, cuáles son los lugares en los que un rendimiento excepcional, o sea, en el que el cambio generaría un rendimiento excepcional. Y el tercer punto sería recordar que cuando tú pones una lupa, la luz quema cuando se concentran todos los rayos en un solo lugar. ¿Me entiendes? Esa es la clave. O sea, recordar que todas las soluciones y todo lo que yo trabaje tiene que orientarme hacia conseguir cuáles son las libertades que yo como empresario estoy buscando. Yo estoy buscando más tiempo, yo estoy buscando más dinero, yo estoy buscando más gratificación o propósito. Entonces, las libertades tienen que ir por ese lado. Y esa búsqueda de enfoque, un último punto, yo lo logro definiendo ciertos principios, que es el principio que yo dice. Ninguna solución puede quitarme más tiempo. Ninguna solución, o sea, para mí éxito viene de la mano de tiempo. O sea, por lo tanto yo no soy exitoso si tengo menos tiempo.
Para mí, ninguna solución, ¿ok?, implica que no sea replicable. Lo que significa que para mí todas las soluciones tienen que poder replicarse. ¿Ok? Así yo voy creando sistemas. ¿Me entiendes? Para mí todas las soluciones tienen que tienen que ser win-win. ¿Qué quiero decir con win-win? Para mí todas las soluciones, digamos, empresarial. ¿Qué quiero decir con win-win? Que el cliente tiene que sentir que fue el principal ganador de la transacción, y nosotros también ser rentables en la provisión de ese servicio. ¿Por qué? Porque la única forma que nosotros tenemos para crecer como negocio es que el cliente de forma consistente piense que está siendo el ganador de la historia. ¿Me entiendes? Para nosotros pero aplica para nosotros, aplica para cualquier empresa. ¿Me entiendes? Ningún cliente quiere recibir exactamente lo mismo que lo que pagó. El cliente quiere recibir mucho más. Y esa es la forma de convertir a un cliente en un fan versus tener una transacción nueva. ¿Me entiendes? Llegó y pasó. Cerrando todo el tema, por lo tanto, decirle al empresario, si el empresario quiere tener un cambio de mentalidad, él quiere hacer de forma consistente, crecer su empresa, entonces él tiene que tener un cambio de mentalidad, y ese cambio de mentalidad más importante es entre el yo y el nosotros. Él ya tiene que salir de la esfera y ponerse restricciones, es decir, yo de ahora en adelante voy a trabajar 4 horas a la semana. ¿Para qué? Para dar un tiempo a reflexionar y para dar un tiempo para que el equipo pueda irse desarrollando. Primer punto clave. Segundo punto clave es empezar a desarrollar los sistemas. Construir, sentarse, no ir a trabajar a la empresa, ir a construir. Y en el ir a construir involucra empezar a documentar, quizás reunirse con gente como nosotros que les pueda ayudar en la definición de los sistemas. Pero dedicarse a construir los sistemas, hacer su empresa replicable, construirla en una franquicia, aunque nunca la venda. Claro. Que sea una franquicia. Y el tercer punto es definir cuáles son las batallas que ganan la guerra. ¿Entiendes? Y tener siempre en mente. A mí me queda eso que decías como pensamiento que lo llevo como para aplicar, el de trasladar la empresa hacia franquicia. Y me gustó mucho el tema de que dentro del sistema, para aplacar mi desenfoque, que muchas veces me pasa, pensar en sistemas de reinversión, porque creo que me llevo eso un poco como tarea, de dentro de mi sistema tener una parte que sea sistemas de reinversión para evitar el desenfoque en diferentes ansias de emprendimiento. Y también cuando decías el crecimiento, estar dispuestos al cambio mental, crecimiento como cambio mental, estar dispuestos a que nos digan, personas capacitadas nos digan, tener la apertura de recibir también nosotros el feedback de gente que nos digan, este sistema que estás aplicando, Edgar, puedes mejorarlo por aquí. Y no cerrarnos a que el sistema que estoy desarrollando, porque lo tomé de esta forma o porque yo lo desarrollé hasta aquí y mi empresa igual no puede recibir una receta nueva o una práctica nueva que me lleve al crecimiento. O sea, estar dispuesto a recibir nuevas recetas también. Así es. Excelente. Esperamos que haya sido de mucho valor. Le agradecemos al licenciado Edgar, a todo el equipo de Nemper Producciones que nos permite tener este programa, y esperamos que sea de mucho valor para ustedes y que les ayude a hacer crecer su empresa. Muchas gracias. Gracias.